Y estaba hablando con Dios, y le estaba agradeciendo a Dios por lo que había hecho, ¿no? ¿Qué más? Está Salomón, que oró de rodillas, ¿no? Que es la oración más adecuada, ¿no? La que nosotros sentimos que hay mayor reverencia. Porque la reverencia implica de que yo estoy entendiendo de que hay alguien superior a mí, ¿no? Y yo tengo que darle reverencia a ese Dios, tengo que respetarlo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, mientras yo pueda orar de rodillas, debo hacerlo, ¿no? Pero de repente, en un, qué sé yo, ¿no? En un accidente de tránsito, ¿no? O de repente yo me entero de una tragedia, entonces no voy a arrodillarme en el carro, no puedo hacerlo, pero sí mi corazón está dispuesto en ese momento para hablar con Dios, ¿no? Ocurrió eso cuando mi sobrinita Angie falleció. Estábamos orando, clamando al Señor tantas semanas para ver si ella iba a despertar. Y cuando estaba de camino a mi trabajo, a mitad del camino, me llama mi hermano Roberto y me dice: Angie ya está descansando. Y se me apretó el corazón. Me sentí tan mal que no pude, aguantar mis lágrimas en el carro. Yo estaba con mi uniforme y todo, pero estaba mal. Y en ese momento lo que más me consolaba era hablar con Dios y decirle: Señor, hasta aquí yo sé que hemos intentado esperar un milagro, pero si no ha sido tu voluntad, así será. Pero no podía postrarme, estaba sentado en una esquina, estaba secando mis lágrimas y orando, mirando al cielo, hablando con Dios. Lo mismo cuando me fui al hospital a ver a mi mamita, cuando ella había fallecido. Estaba en el tren, mirando hacia la ventana, mirando hacia el cielo y hablando con Dios, llorando y hablando con Dios. Las oraciones no implican de que si tú te postras va a ser más escuchada que la otra. Cuando tú abres tu corazón con amor, es esa la oración que siempre el Señor está dispuesto a escuchar. Pero me atrevo a decir que incluso aquellas oraciones que solamente se generan cuando tú pides algo a Dios, también el Señor las escucha. No debería ser así, porque a Dios no lo buscamos solamente para pedir favores. A Dios lo buscamos por una necesidad. Necesitamos hablar con Él, así como respirar, ¿no? Entonces Salomón, postrado de rodillas, hablaba con Dios y él alzaba sus manos incluso cuando estaba postrado, ¿no? ¿Qué más? El pueblo se inclinó en tierra para orar. Miren, una cosa es orar postrado de rodillas, estando de rodillas, perdón, no postrado, y otra cosa es orar con la cabeza baja, ¿no? Mostrando una sumisión completa, ¿no? Una sumisión completa a la presencia de Dios. Y también, cuando estamos en cama, cuando estamos postrados, cuando estamos enfermos, ¿quién no ha orado al Señor? Todos, ¿no es cierto? Es lo que hizo David también. Cuando estuvo postrado también en cama, él también hablaba con Dios. O sea, la oración no implica de que tú la tengas que hacer de rodillas siempre. La oración implica de que tú y yo la hagamos, pero con el corazón dispuesto, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar de otro personaje esta mañana. Vamos a ir midiendo el tiempo. Me van avisando, por favor, el tiempo para poder ¿Seguimos, por favor? ¿Seguimos? Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de Enoc. Nosotros conocemos a Enoc, ¿no es cierto? ¿Quién era Enoc? Pregunta de examen. A ver, ¿cuántos años vivió Enoc? ¿Cuántos años vivió? 360, por ahí cerquita, calientito, casi hirviendo. 365 años, de los cuales 300 los dedicó a Dios. O sea, había un Enoc antes y un Enoc después. Nosotros conocemos siempre del Enoc que caminó con Dios. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, ¿cuántos? 300 años caminó con Dios. Y yo me pregunto, ¿y los 60 anteriores no caminó con Dios entonces? Y él dice, ¿no? En la Biblia dice, él tuvo hijos. ¿Cuál fue su hijo cómo se llamó su hijo? ¿De Enoc? Uy, se los hizo a Matusalén, muy bien, hermano. Matusalén fue su hijo, dice, ¿no? Engendró hijos a sus 65 años, su primer hijo se llamó Matusalén. Y después engendró hijos y hijas, dice.
después de los 65 años. Y 65 años, y dice al final, y caminó 300 años con Dios. Hubieron 65 años en los que no de repente no tenía tanta confianza con Dios, de repente no conocía a Dios, de repente no estaba, de repente algo cambió cuando él comenzó a ser padre, algo cambió en él, de repente digo yo, de repente él comenzó a entender un poquito a Dios, porque Dios es padre, ahora ya sé cómo es un padre da todo por sus hijos. Y comenzó a caminar en con Dios, ¿no? Vivió 365 años y 300 años caminó con Dios. Ahora, ¿por qué se le considera un guerrero de oración a él? Justamente por lo que dice, ¿no? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Hubo un momento en su comunión con Enoc, y el espíritu de profecía indica que este hombre ya no se sentía bien de vivir en esta tierra, ¿no? Y recordemos una cosa, Enoc vivió en el tiempo del antediluviano. ¿Cómo era el tiempo del antediluviano? ¿Era una persona consagrada? No. Antes del diluvio, ¿cómo eran las personas? ¿Cómo había generado esa maldad en ellos el pensamiento? ¿Cuántos se habían alejado de Dios? Y en ese contexto nació Enoc. Y Enoc caminó con Dios. Y Enoc predicaba, iba al pueblo y hablaba con ellos y después se apartaba. La Biblia dice, de repente también, se apartaba, ¿no? Se apartaba para vivir en comunión con Dios. Y después nuevamente iba y predicaba. 300 años. No apenas 20 años, que a veces nos dura nuestra juventud, no apenas unos añitos. Él dedicó toda su vida a predicar, pero sobre todo a tener una comunión con el Señor. Fue tanta la relación que tenía con el Señor, tan sincera, que él comenzó a entender la diferencia entre lo que se vivía en una manera en la presencia de Dios tan pura y la comparaba con un mundo que estaba en perdición. Y él se alejaba del pueblo porque no soportaba el pecado. Y él anhelaba y quería vivir siempre con el Señor. ¿Por qué crees que se lo llevó Dios a Enoc? Dios nos oye, dice, tanto en el ajetreo diario como en la quietud del retiro. No hay lugar en la tierra donde Él no pueda vernos y oírnos. Podemos expresar nuestras oraciones con palabras, ayuda a nuestra concentración, claro, la oración nos ayuda. O podemos hacerlo en silencio, ¿no? Lo importante es lo importante es no dejar nunca de comunicarnos con Dios en oración. Bien, vamos a continuar. Ya estamos viendo un poco, hemos estudiado la historia también de Moisés. Continuamos. Ya vamos a ir finalizando, apreciados hermanos, porque el tiempo es oro, ¿no? Vamos a la parte de la oración intercesora. Vamos a avanzar un poquito más. Muy bien. La oración intercesora. Bien, y aquí vamos a ver, por ejemplo, como dice el libro de Deuteronomio 9:20. ¿Qué dice? Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Quién era Moisés? ¿Era una persona que buscaba el bien para sí mismo? No. Cuando el Señor se enojaba con el pueblo irreverente, en el pueblo que no era fiel, ¿qué hacía Dios? ¿Se enojaba con el pueblo o no? Claro, ¿qué le dijo a Moisés? Déjame que extermine a todos ellos y de ti voy a hacer una nación grande y poderosa. ¿A Moisés le convenía o no? Sí. Claro que sí. Oye, pensándolo bien, mira, si estos son pecadores, ellos no te hacen caso y me hacen renegar a cada rato, ya, que los humillen de una vez y que ya les haga una nación bonita, ¿no? Sería bueno, ¿no? De repente muchos de nosotros estamos pensando eso hoy. Pero Moisés no pensaba. Moisés, ¿qué decía al Señor? Pero Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Imagínate, nosotros vamos a ir a una tierra nueva y van a saber
quién nos ha traído, ¿no? Tú tienes que ir con nosotros, porque Dios decía, mira, yo aquí hasta la puertita de Canaán y ustedes se van. A mí ya no me importa más este pueblo irreverente. Porque Dios también sabía enojarse. Dios también sabía molestarse porque este pueblo era muy infiel, ¿no? Pero ¿qué decía Moisés? Pero Señor, tú nos tienes que acompañar porque tú hasta acá nos has traído. ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Qué van a pensar de ti, del Dios que está trayendo este pueblo que los abandona? Moisés también tenía una confianza tan plena con Dios que hablaba así, de confianza. Y le decía, Señor, no lo hagas. No está bien, es tu presencia, es tu santa imagen, Señor. No pretendas hacer así. Señor, si tú no me acompañas, tráeme de esta tierra de una vez, decía. Si tú no perdonas el pecado de tu pueblo, mátame a mí también. Porque yo soy tan indigno como ellos. Moisés era un hombre de tanto amor por su pueblo, ¿no? Que sentía amor por los demás, que él también, a pesar de que él vivía una vida de comunión con el Señor, a pesar de que vivía en un lugar contaminado, él también se sentía parte del pecado del pueblo. Y él decía para Dios, yo también soy pecador, entonces mátame a mí también. Pero él no era así. Él trataba de hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, ¿qué ocurre? A pesar de ello, la oración intercesora de Moisés era una oración muy sincera. Muy sincera, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? La oración intercesora es aquella en la que oramos en favor de otras personas, ¿no? Moisés intercedió ante Dios por otros de diversas ocasiones y por distintos motivos. Su propia hermana, ¿no? Habló mal de él y sin embargo él la perdonó. Habló a Dios pidiendo, intercediendo por ella, intercediendo por Aarón, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo estamos intercediendo por algo que de repente nos hace daño? Porque esa es la mayor prueba de una persona que pide, ¿no? Es bonito pedir por las personas que amamos, ¿no? Pero es difícil pedir por las personas que nos generan dolor, que nos han lastimado. ¿O ya te has puesto a orar por ellos? ¿Cómo te sientes cuando hablas con ellos? ¿Cómo te sientes cuando le pides a Dios que intercede en favor de aquella persona que te ha hecho tanto daño? Hablar de esto no es fácil. Hay muchas personas que están enfermas emocionalmente justamente porque no saben pedir perdón, porque no saben interceder por otros. Y lo que hacía Moisés era algo muy altruista, muy importante también que nosotros necesitamos. Sí. ¿Puedo aportar algo? Sí. Mire, justamente es lo que usted acaba de hablar sobre la oración y el perdón. Yo he estado con mi hija tiempo peleado, ¿no? Y hasta ahora, por parte de ella. Pero me acuerdo que un pastor me dijo, habla con tu hija y con tu yerno, pídeles perdón. Aunque tú sepas que no has fallado, ellos han fallado, porque el perdón te beneficia más a ti que a ellos. Entonces me fui, pedí perdón, lloré, les hablé y vine ya más liberada y más tranquila. Y desde ahí he podido aceptar ya esa decisión que se Claro, ¿y cómo ha sido el proceso? ¿No ha sido fácil? No, pero al final, ¿cómo te has sentido? Más liberada, ¿no? Sabiendo de que estás haciendo lo correcto. Pero miren, Moisés oró por el pecado de Aarón, oró por las murmuraciones de María, oró cuando tenía sed, ¿no? Oró cuando tenía hambre, oró cuando había un pecado en el pueblo de Israel, ¿no? Él oró en todo momento. ¿Qué motivó a orar a Moisés por otros? Lo mismo debe motivarnos a nosotros, el amor hacia aquellos por los que oramos. Apreciados hermanos, vamos a terminar con una pequeña cita bíblica, una cita del Espíritu de Profecía en Camino a Cristo. La última, por favor. ¿Qué es lo que dice allí? Camino a Cristo, página 98, dice lo siguiente: debemos orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada. ¿Qué más? Porque ella es la vida del alma. ¿Es posible que el alma florezca cuando se descuida la oración?
la sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestras almas al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación, tranquila, pero fervientemente se eleva la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración, que brota del corazón. Apreciados hermanos, la oración es una necesidad que tú y yo debemos tener, que debemos cultivar siempre. Así como respiramos, así como comemos, la oración se tiene que convertir en una gran necesidad para nosotros. Yo les quiero invitar a ustedes que practiquemos la oración con más ferviente, con más ferviente frecuencia, con mayor ahínco, porque estamos viviendo en tiempos difíciles para la iglesia. Ya vinieron los tiempos difíciles y la iglesia no se da cuenta. El enemigo no está atacando directamente a través de leyes dominicales todavía. Él está atacando a las familias, él está atacando tu comunión, él está atacando tu relación sincera con Dios. ¿De acuerdo? No bajemos la guardia, aprendamos a ser guerreros de oración. Ese guerrero que como Daniel, a pesar de la prueba, se mantuvo fiel. Que como Moisés, a pesar de que tenía un pueblo infiel, él tenía amor por ese pueblo. Que como Enoc, que caminaba todos los días con el Señor. ¿Amén? Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para finalizar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Gracias, mi Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra a través de la escuela sabática. Todo lo que aprendemos, Señor, es gracias a tu misericordia. Y estamos agradecidos, Señor, esta mañana porque nos has permitido abrir tu palabra, nos has permitido compartir cuán importante es saber orar, es saber comunicarnos contigo, el tener, Señor, el ejemplo de tus hijos, que en algún momento de su vida también, Señor, sufrieron, también, Señor, se cayeron, también de repente se desanimaron, pero sin embargo, a pesar de todo, tu santa presencia ha ido delante de ellos y los ha puesto en pie. Mi Señor, quiero suplicarte, Señor, que aquí también en la Iglesia de los Heraldos, tu santa presencia los acompañe siempre. Que, Señor, la comunión que ellos tengan de manera muy individual nos permita, Señor, alcanzar la victoria que tú deseas, Señor, para tu pueblo. Permite que la iglesia florezca, que la iglesia crezca, que la iglesia se multiplique, Señor. Permite, Señor, que tu obra se realice poderosamente, pero no sin antes, Señor, aprender a convivir contigo, aprender a conocerte mejor y saber a quién estamos sirviendo. Gracias, mi Señor, por el mensaje de esta mañana. Te pido, Señor, tu compañía y agradecimiento infinito, Señor, porque son 28 años de bendiciones que está dando a la iglesia de los hermanos. Gracias, mi Señor, por la oportunidad. Y todo esto, Señor, agradecido siempre en los méritos sagrados de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.